Ya, ¿están viendo ahí? Sí, doctor. Sí, doctora. Ya. Ok, empezamos ¿cómo se llama? El cursillo de una vez y ya voy pasando lista ahí en el transcurso de la clase, ¿ya? Bueno, entonces hoy día, bueno, el cursillo es el manejo del mieloma, pero en realidad, a ver, en cuanto a mieloma, lo más importante es hacer el diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces es el médico general o el médico internista quien refiere al paciente con una sospecha de mieloma. Y bueno, en algunos casos tratar las complicaciones asociadas, las urgencias oncológicas derivadas de esta enfermedad, bueno, eso sí, tienen que saber tratar, ¿no? Bueno, el mieloma por definición es un cáncer, ¿no? De la médula, ¿no? Donde hay un grupo digamos, de células clonales que va a derivar en neoplasia de células plasmáticas. La presentación clínica y evolución es variable, a veces por eso el diagnóstico es difícil, ¿no? Y en algunos casos podría haber un periodo premaligno o asintomático. Los tipos de mielomas, el más frecuente es el por inmunoglobulina G, ¿no? Y ese 50-60% y es el que tiene en general mejor pronóstico, ¿no? Más raros son la IgA o las cadenas ligeras, ¿no? También el mieloma IgM es rarísimo, ¿no? Cuando uno tiene un pico monoclonal IgM, está pensando más que nada en macroglobulina de Waldenström, ¿no? Y la IgD también es súper rara. Ahora, hay mielomas también que son no secretores, o sea, que no se encuentra una de estas proteínas anómalas, ¿no? Y esos son los casos más raros y también difíciles de diagnosticar y de seguir. Ahora, en cuanto al mieloma latente, digamos, tiene los criterios, pero no hay daño orgánico o síntomas, ¿no? Podría haber incremento inclusive de células plasmáticas en médula ósea, ¿no? Y la proteína de mensuero, ¿no? Pero uno analiza, digamos, si tiene algún síntoma o signo de enfermedad y no lo tiene. En cambio, en mieloma activo sí tenemos, por ejemplo, hipercalcemia, tenemos creatinina alta, tenemos anemia o lesiones líticas, ¿no? El CRAB es el más clásico, digamos, mnemotecnia que se utiliza para saber qué cosas da el mieloma, ¿no? Que es la hipercalcemia, la enfermedad renal aguda, la anemia y, bueno, las lesiones líticas, ¿no? La lesión ósea se presenta en un 80%, la anemia también es muy frecuente, dolor óseo, el daño renal generalmente es de debut, a veces no, se instala a través del tiempo y a veces tenemos pacientes que ya estando en diálisis nunca se investigó la causa y resultan ser un mieloma, ¿no? También la hipercalcemia y la hiperviscosidad. La hiperviscosidad, sobre todo si es un mieloma IgM, pero bueno, también podemos ver si hay una alta carga tumoral, ¿no? Y esta es la radiografía de un paciente pues con lesiones en sacabocado en el cerebro, ¿no? Típica de mieloma. Cuando hacemos el survey óseo siempre pedimos una placa de cráneo y a veces logramos ver este tipo de lesiones, ¿no? Y bueno, en estudios de tomografía o resonancia podemos ver alteraciones de la columna también vertebral, ¿no? En diferentes niveles, lesiones de aplastamiento, ¿no? Lesiones líticas, e incluso puede haber este tipo infiltrativo, tumores, plasmocitomas, ¿no? A ese nivel. Y lo característico también es en la lámina periférica el llamado fenómeno de Rouleau o apilamiento de los hematíes, ¿no? Y como le dicen en pila de moneda, o moneda, ¿no? O sea, como moneditas en pila, bueno, y eso es por el incremento de inmunoglobulinas. Y el hallazgo de células plasmáticas en la médula ósea, ¿no? Que son estas que están a la derecha, muy clásicas, con núcleo excéntrico, el citoplasma un poco con tendencia azulado, digamos. Podrían haber vacuolitas que son acúmulos de inmunoglobulinas, a veces son binucleadas, a veces tienen aspecto plasmático con nucleolo en los núcleos, ¿no? Donde demuestran mayor agresividad, ¿no? Ahora, de hecho, tenemos que hacer un estudio de la médula ósea en un paciente que sospechamos de mieloma y encontrar la presencia de plasmocitos. El infiltrado superior al 10% es el diagnóstico y como les decía, hay diferentes grados de maduración. Hay pacientes que
A veces no se encuentra en el aspirado y es necesario, si es que tiene los otros criterios, hacer una biopsia de hueso porque esta enfermedad, tanto como en el linfoma, da una infiltración en parches de la médula. Entonces uno puede hacer un aspirado y no encontrar las células anormales. Pero cuando le hace la biopsia, sí, ¿no? Ahora, sobre las otras alteraciones de la anemia, que es muy frecuente, también la elevación de la velocidad de sedimentación globular, el fenómeno de Rouleau, que detecta digamos, o es la consecuencia de la hipergamaglobulinemia, y si hay plasmocitos en la sangre periférica, que es raro, o sea, hacer las plasmáticas en sangre periférica, bueno, la enfermedad ya está avanzada o también pueden debutar como una leucemia de células plasmáticas, ¿no? O sea, hay pacientes que debutan inclusive jóvenes, ¿no? Con células plasmáticas en periférica y eso es de muy mal pronóstico. Un examen fundamental para el diagnóstico es el proteinograma electroforético, donde tenemos en la primera figura de arriba es un proteinograma normal y en la segunda vemos el pico monoclonal clásico, donde hay un acúmulo pues, de estas globulinas anormales, en este caso una proteína M en la zona 2 beta, por ejemplo. Entonces hay que identificar tanto en suero y en orina, ¿no? A veces solamente sale en suero, a veces solamente en orina, esta inmunoglobulina monoclonal, ¿no? Es el componente monoclonal que se llama, ¿no? Y el método de elección es la electroforesis, tanto para detectarlo como cuantificarlo, ¿no? Y acá está cómo es la inmunofijación. También podemos hacer el estudio de cadenas ligeras, ¿no? Que eso se hace en sangre y en orina. En análisis de orina se recolectan orina 24 horas y hacemos el estudio, digamos, de electroforesis. La proteinuria Vence-Jones es lo que se pide, pero ya casi eso no lo pedimos, ¿no? O sea, pedimos proteinuria 24 horas y electroforesis de proteínas de 24 horas. Y ahí deberíamos identificar, ¿no? Si hay un pico, van a hacer la inmunofijación y van a detectar qué cadenas son las que están alteradas. Y en el caso de detección de cadenas libres en suero es un estudio mucho más fino y, digamos, más específico, que es muy útil en tanto el diagnóstico y seguimiento de mielomas de cadenas ligeras, justamente, los mielomas tipo Vence-Jones y los no secretores, o en el caso de amiloidosis o gamopatía monoclonal de significado incierto, ¿no? No hay en todo sitio, así como el proteinograma electroforético no lo disponen en todos los lugares, pero sí es básico para hacer diagnóstico, por lo menos un proteinograma, ¿no? Y si no nos ayuda, pues hacer un dosaje de cadenas ligeras en suero. Y otros parámetros, la creatinina que sube, el calcio que sube, la hiperuricemia, también DHL, beta 2 microglobulinas elevadas. Ahora, si también tiene falla renal, bueno, no nos sirve la beta 2 microglobulina mucho, ¿no? En el caso de que si no haya falla renal, si está elevado, sí es un criterio diagnóstico y también de pronóstico. La hipoluminemia, clásicamente, ¿no? Hay una inversión albúmina-globulina, normalmente la albúmina está en mayor cantidad que las globulinas, pero en este caso sucede al revés y puede haber proteínas elevadas y la PCR también puede estar elevada. En cuanto al estediaje, el clásico y antiguo estediaje, que bueno, que hasta ahora lo utilizamos en realidad, el sistema de Dury y Salmón, donde en el estadio 1, bueno, las lesiones son más, menos, menos evidentes, ¿no? La hemoglobina está más de 10, el calcio está normal, o bueno, puede estar un poco menos de 12. En la radiografía puede haber un plasmocitoma óseo solitario solamente, hay baja producción de componente M, ¿no? La IgG menos de 5 y la IgA menos de 3, y la proteinuria menos de 4 gramos en 24 horas. Y en el caso de estadio 3 ya la hemoglobina está más baja, el calcio sérico alto, lesiones líticas avanzadas, alta producción de los componentes con hemoglobinas más de 7 y hemoglobina más de A más de 5, perdón, y la Vence-Jones más de 12. Ahora, si no está entre ninguno de esos, hablamos de un estadio 2. Y si tiene compromiso renal, creatinina sérica más de 2, entonces ya estaría en un estadio B. Ahora, también hay el ICS, que es un sistema internacional último, donde se cataloga al paciente en estadiaje dependiendo del valor de la beta 2 microglobulina y de la albúmina sérica. Entonces, en cuanto al pronóstico, los mielomas son de alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo. Lamentablemente, nosotros
en nuestro medio, no podemos llegar a catalogar este tipo de pronóstico porque no disponemos de los estudios que aquí se solicitan. En realidad, para poder diagnosticar, como ven a la derecha, tiene que estar verse si tiene traslocación 414, si tiene deleción del 17p13, ¿no? Ganancia en el 1q21. Esos estudios, bueno, se hacen en estudios citogenéticos, pero no dan rendimiento, es decir, que no se llega a ver. Entonces, lo que se pide es una prueba de FISH, pero nosotros en el Perú no estamos haciendo FISH en este momento. Hay gente capacitada, pero no sé, como es un estudio caro, no se están comprando las sondas. Entonces, ni siquiera en particular, ni en MinSan o Salud están haciendo FISH. Entonces, prácticamente no podemos hacer este tipo de clasificación, ¿no? Porque necesitaríamos hacerles este estudio de FISH. Pero si lo pudiéramos hacer, como en otros países, sí podríamos ver los pacientes que, por ejemplo, tienen alto riesgo, la supervivencia es de menos de 2 años, ¿no? En cambio, los de bajo riesgo, la supervivencia es más de 10 años, ¿no? Teóricamente, cuando preguntan a uno cuánto es la expectativa de vida en mieloma, uno habla de promedio de 10 años. Pero sabemos que hay pacientes que duran muy poco, como otros que pueden vivir 20 o 30 años. Y eso va a depender, pues, del estudio genético que se realice, pero no, lamentablemente nosotros no podemos hacerlo. En cuanto al tratamiento, importantísimo es la terapia del dolor, ¿no? Un paciente que tiene dolor, uno tiene que calmar el dolor. Entonces uno va a ver un paciente y lo tienen con dolor, pero ¿por qué no le ponen su analgésico? Tiene que tener analgesia de todas maneras hasta que el tratamiento sea efectivo. Y bueno, allí, dependiendo de la intensidad del dolor, ¿no? Pueden, digamos, digamos, pasar, incluso llegar a narcóticos menos, que nos, digo, tramadol, pasamos oxicodona, eh, y bueno, morfina, ¿no? Tratamos de no usar petidina, esas cosas que son adictivas, y bueno, paracetamol también ayuda, ¿no? Pero generalmente en combinación. Y lo otro es la radioterapia, ¿no? Que también alivia el dolor. Cuando hay lesiones óseas, la radioterapia tiene dos funciones: aliviar el dolor y evitar el riesgo de fractura. Entonces, eso es un tratamiento también, digamos, importante. En cuanto a las complicaciones óseas, bueno, si hay obviamente una fractura, por ejemplo, vertebral, puede ser tributario a una cirugía, a cargo de neurocirugía para descompresión medular, ¿no? Y esta es una emergencia. Un paciente que tiene una fractura vertebral y tiene paraparesia o paraplegia, pues hay que tratar, si no ha pasado mucho tiempo, pues hay que tratar de operarlo, de retirarle, digamos, de repente tiene una masa o es lesiones líticas que simplemente se han roto la vértebra y han invadido el canal medular y el paciente tiene compromiso neurológico. En esos casos, sí hay que operarlo, ¿no? Hay que operarlo para tratar de recuperar la función. En el caso de que por ejemplo, la vértebra esté muy débil, se puede hacer cifoplastía, ¿no? Se pone una sustancia que va a endurecer la vértebra y bueno, hay que mejorar la función de la columna, el dolor. Y si hay fractura de huesos largos, bueno, se estabiliza y también son tributarios de radioterapia, igual que en la columna vertebral van a radioterapia también, ¿no? Tanto para calmar el dolor como para evitar el riesgo de fractura. En cuanto a la falla renal, si hay falla renal hay que hidratar inmediatamente al paciente, ¿no? Superhidratarlo, tratar de alcalinizar la orina y administración de quimioterapia urgentemente para poder controlar la enfermedad, ¿no? Y en este caso también usamos corticoides, ¿no? La otra emergencia que se presenta es la hipercalcemia. Hay pacientes que vienen con calcios muy elevados, con deterioro del sensorio, y hay que hidratarlos y hay que manejar la hipercalcemia con furosemida, con pamidronato, para poder bajar ese calcio y el paciente se logra recuperar, ¿no? Y incluso algunos llegan a diálisis, ¿no? Porque el paciente pues, puede llegar a niveles ya muy altos de creatinina, hipercalemia, donde sí tienen criterios para diálisis. En la hipercalcemia moderada usamos generalmente rehidratación, en la moderada grave también agregamos la furosemida y se ve el uso de pamidronato, como les decía, que es ácido salendrónico, que son los bifosfonatos, para poder bajar los niveles de calcio en suero.
Con respecto a la anemia, bueno, si es sintomática, se trata obviamente de transfundir y usamos muy frecuentemente la eritropoyetina en pacientes con mieloma, sobre todo que tienen enfermedad renal crónica, pero también en pacientes que tienen solo mieloma con anemia de enfermedad crónica, que usamos la eritropoyetina. Las infecciones son frecuentes en mieloma porque hay, digamos, una baja en la inmunidad, hay disminución de inmunoglobulinas normales y el tratamiento habitual es según fiebre, ¿no? Según el foco, el uso de antibióticos y si hay, por ejemplo, pacientes que tienen inmunina G menos de 500, tienen infecciones recurrentes, entonces se puede usar inmunoglobulina o gamma-globulina humana. En cuanto a los esquemas del tratamiento, generalmente basamos los tratamientos en pacientes que van a ser menores o mayores de 65 años, esto debido a la factibilidad de hacer trasplante de médula ósea. En este caso, los mielomas, los trasplantes son autólogos, ¿no? De la misma persona. Y claro, si es menos de 65 años, tratamos de usar medicamentos que no incluyan melfalán para no dañar la médula ósea. Pueden usarse inmunomoduladores como talidomida, que es barato, es lo que usamos generalmente acá en Perú. En otros lados usan lenalidomida de frente, pero es carísimo y asociado al inhibidor de proteasoma, el bortezomib, ¿no? Entonces el esquema y el corticoide. O sea, son triple terapia. Generalmente los pacientes son triple terapia, ¿no? Talidomida, dexametasona, bortezomib. Ese es el esquema habitual que usamos aquí y seguido de un trasplante de células madre, ¿no? Para que se consolide. No es una terapia curativa, sino es una terapia de consolidación o terapia de mantenimiento, así como en los mielomas o en los linfomas, en el mieloma, la terapia de trasplante autólogo es con fines de consolidación. O sea, no le podemos decir al paciente que se va a curar porque siempre hay el riesgo de que el paciente regrese la enfermedad, que recaiga. Y en los pacientes geriátricos, bueno, pueden haber otras terapias nuevas que se pueden mantener hasta la progresión de la enfermedad, ¿no? Antiguamente usábamos nosotros en primera línea la ciclofosfamida porque no disponíamos del bortezomib, pero es un esquema que no nos dio más los resultados. El porcentaje de pacientes que remitían era de 60%. No tenemos todavía la estadística con bortezomib. Bortezomib lo hemos empezado a usar ahora 5 años, creo. Y bueno, la ciclofosfamida, talidomida y dexametasona es súper barato y los pacientes realmente la mayoría remitían. Se programa un promedio de 6 a 8 ciclos y luego incluso después del cuarto ciclo, generalmente vemos qué tipo de respuesta tiene y si el paciente podía ir a un trasplante autólogo. A veces pueden completar 6, 8 ciclos. Y bueno, en el caso de que no responda, pues pasábamos a bortezomib. Ahora podemos usar bortezomib de primera intención. Ahorita en pandemia sí está siendo un poco complicado porque el bortezomib se utiliza, digamos, subcutáneo día 1, 4, 8 y 11, ¿no? Entonces el paciente tiene que ir al hospital esos días. Lamentablemente nosotros no tenemos un servicio de enfermería a domicilio que vaya y le coloque, pero tampoco se pueden llevar los pacientes estos medicamentos de alto costo y bueno, es todo un tema. Entonces, la verdad con la pandemia hay muchos tratamientos de estos que han sido suspendidos, lamentablemente. Pero bueno, estos son los esquemas que hay con bortezomib, ¿no? También usamos quimioterapia como doxorubicina y otros esquemas de quimio, ¿no? Eh, bueno, los factores de mal pronóstico son de lesión del 13Q, de lesión del 17P, translocación 414 o 416, las hipodiplolías, y el meloma que es plasmablástico, o sea, de morfología de aspecto de tipo blasto. El trasplante autólogo se hace en pacientes menores de 65 años que tengan un Karnofsky adecuado, que hayan alcanzado una remisión completa o una buena remisión completa, y se evalúa generalmente después del cuarto al octavo curso de quimioterapia o de tratamiento de inducción que se le haya dado, ¿no? Que puede ser ciclotalidexa o bortezomib talidexa, y se hace una movilización con filgrastim y se colecta las células madre para posterior a otro trasplante, ¿no? Según el número de células obtenidas, podría inclusive hacerse un doble trasplante. Bueno, entonces el esquema de los nuevos inhibidores de proteasomas, miren, en otros lados ya hay carfilzomib, isaxomib, nosotros no, solo tenemos pero ya han salido nuevos inhibidores de proteasoma que se utilizan en pacientes que recaen o son refractarios.
Igualmente hay otras terapias que tampoco no disponemos. En la parte privada hay, pero son carísimos, que es, por ejemplo, el anti-CD38, el daratumumab, ¿no? Que también tienen buena respuesta realmente, son pacientes, pero nosotros no disponemos y se utilizan básicamente en pacientes que no han respondido o que han recaído y han usado muchas líneas de tratamiento, pero hay otros, ¿no? Las indicaciones de radioterapia son si tienes un plasmocitoma solitario, óseo o extraóseo, fracturas patológicas. Si le han hecho una fijación quirúrgica, o sea, o si neurocirugía hizo la fijación de la columna, tiene que pasar unos 15 días después, ¿no? Para que cicatrice la herida. También si tiene grandes lesiones líticas con riesgo de fractura, si hay dolor, compresión medular, ¿no? Grandes masas paravertebrales, lesiones dolorosas que no responden a analgesia ni quimioterapia. Los bifosfonatos los usamos para todos los pacientes que tienen compromiso y inicia ese tratamiento. Puede ser pamidronato, que lo tenemos más barato, bueno, el ácido salendrónico. También es importante las inmunizaciones, ¿no? Una de las patologías que con la pandemia del COVID han hecho mucho, o sea, que han hecho cuadros de COVID, han sido justamente estos pacientes con mieloma, ¿no? Porque son pacientes inmunosuprimidos, tanto por la enfermedad como por el tratamiento. Entonces, a estos pacientes generalmente siempre se les trata de vacunar, tanto para neumococo, hemófilos, influenza y también para el virus de la influenza, ¿no? Y si son mayores y si reciben, porque van a recibir quimioterapia, corticoides, ¿no? El mismo bortezomib da incremento de infecciones, ¿no? Y hay pacientes que fallecen por infecciones. Los criterios de respuesta completa es cuando ya la inmunofijación es en suero y orina es negativo, la médula ósea tiene menos de 5% de células plasmáticas, ¿no? Pero la respuesta, muy buena respuesta parcial que es importante para, o sea, ya con esto hacemos un trasplante, es la reducción del 90% del componente molecular. O sea, si a veces no llegamos al 100%, solamente con la reducción del 90% podemos ya ir a trasplante. Y bueno, el seguimiento, esta es una enfermedad que no se cura y que tiene pues fases, ¿no? Como ondas, ¿no? Inicialmente está en forma de presintomático y luego comienza a tener actividad, ¿no? Se le da una terapia de primera línea, lo pasa a estar en remisión, luego recae, puede dar terapia de segunda línea o tercera línea, luego vuelve a recaer, reciben pues hasta cuartas líneas a veces o más, y luego ya no responden, ¿no? Ya y fallecen los pacientes. Pero esto va a depender del riesgo de mieloma, el tratamiento que haya recibido, si ha recibido trasplante, los pacientes que reciben trasplante más frecuentemente tienen un mayor periodo de remisión antes de una recaída, a menos que sean de mal pronóstico y a veces recaen muy rápido, ¿no? Lamentablemente nosotros, como decía, no tenemos las armas para poder identificar ese tipo de pacientes. Y una palabra sobre macroglia de Waldenström, en este caso es un linfoplasmocito, es decir, un estadio intermedio entre el linfocito B maduro y célula plasmática, y acá el componente monoclonal clásicamente es el IgM, o sea, ¿no? Aumento de IgM, macroglia de Waldenström. Un mieloma IgM, como le dije, existe, pero es raro. Si le ponen IgM es Waldenström. No hay lesiones líticas, pero sí hay anemia, trombocitopenia, síntomas B, hepatoesplenomegalia, que no vemos clásicamente en el mieloma, y adenomegalia, que tampoco vemos clásicamente en el mieloma. Y acá es muy frecuente el síndrome de hiperviscosidad porque la IgM es mucho más grande que las otras inmunoglobulinas, ¿no? Es un pentámero. Y entonces los síntomas de las manifestaciones digamos, del paciente son la hiperviscosidad, que puede haber insuficiencia cardíaca, isquemia, cefalea, somnolencia, mareo, visión borrosa, puede sangrar, ¿no? Muchas veces cruzan con epístasis. ¿Por qué? Porque hay digamos, una alteración, digamos, de los factores de la coagulación y alteración de la función plaquetaria. O sea, esta proteína anómala se comporta como una paraproteína que va a fijar los factores de coagulación y va a inhibir su acción, entonces va a haber sangrado. Y la hiperviscosidad, el tratamiento es con plasmaféresis, y bueno, el tratamiento específico de la enfermedad que puede ser con ciclofamida, también rituximab está indicado, dexametasona, se puede hacer autotrasplante, bortezomib, lenalidomida.
¿no? Y acá está la IgM pentamérica y estos son los linfoplasmocitos que se ven en la macroglobulina de Waldenström, ¿no? Que es raro, sí, ¿no? Esta enfermedad es raro. La amiloidosis es otra entidad de discrasia de células plasmáticas donde va a haber, bueno, dos tipos, las primarias y las secundarias. La sustancia amiloide se tiñe con rojo de Congo. Rojo de Congo positivo es sinónimo de amiloidosis, ¿no? Y es se ven los depósitos en los tejidos. Las primarias son, digamos, clones de células plasmáticas que producen un componente de cadena ligera también. Y las secundarias existen asociados, por ejemplo, a artritis reumatoidea, a cáncer, a enfermedades infecciosas. Generalmente puede haber síndrome nefrótico, proteinuria, arritmias, insuficiencia cardíaca. Es clásico el síndrome túnel carpiano por un depósito de sustancia amiloide a nivel del brazo. Hay neuropatía, también puede haber malas diarreas, mala absorción, puede haber macroglosia y en casos avanzados uno ve macroglosia y hepatosplenomegalia. Y el diagnóstico se tiene que hacer por biopsia de tejido, que puede ser una biopsia rectal, oral o del órgano afectado, o también de grasa periumbilical, donde vamos a tener el rojo de Congo positivo. El pronóstico es malo. Y el tratamiento es similar al mieloma, pero en este caso de amiloidosis, la mejor opción terapéutica es el autotrasplante. O sea, siempre que diagnosticamos a un paciente con amiloidosis, tratamos de llevarlo a trasplante, ¿no? Y ahí está la macroglosia, lesiones también en los párpados que a veces salen, un edema marcado y en el cuadro de la patología la sustancia amiloide que se detecta, bueno, ahí está hematoxilinosina, pero por rojo de Congo se detecta positivo. Entonces, eso era básicamente lo que quería decirles sobre lo que es las discrasias de célula plasmática general y sobre todo el manejo. Entonces, quiero a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. A ver, Sí, doctora, yo tengo una pregunta más que todo relacionada al pronóstico, porque usted mencionó de que pues esas pruebas que lo mencionan ahí, es difícil hacerlas acá, ¿no? En Perú. En ese caso, o sea, qué parte de la clínica o la respuesta de tratamiento nos orientaría que el paciente está en un riesgo alto, intermedio, bajo, ¿no? También para tener relación con la supervivencia, ¿no? Que va a tener el paciente. muy buena pregunta, Xiomara. Lo que hacemos, pues en realidad le tenemos que decir así, ¿no? O sea, cuando es IgG, generalmente decimos, bueno, es de mejor pronóstico. Si es cadenas ligeras, se describe que es de no tan buen pronóstico. Ahora, nosotros lo que le tenemos que decir al paciente es lo siguiente, que la evolución nos va a dar la respuesta, prácticamente, ¿no? Si no responde, por ejemplo, a un primer esquema, ya uno dice, uy, de repente este es un refractario primario que no va a responder a ninguno de los esquemas. Si recae rápidamente, también, ¿no? Entonces, lamentablemente, o sea, de las cosas que tenemos, nosotros, bueno, si es cadenas ligeras, como que paramos un poquito más la oreja porque el paciente, esos pacientes nos daban, si es una leucemia de células plasmáticas, pues definitivamente son pacientes de alto riesgo. Si tienen plasmablastos, o sea, normalmente las células plasmáticas en estas enfermedades se ven maduras, son pequeñas, ¿no? Pero si vemos células grandes con nucleolos prominentes, son plasmablastos, es un indicativo de que podría ser una enfermedad más agresiva. No tenemos forma de identificarlo, digamos, por el cariotipo, y lo único que les decimos es, bueno, vamos a ir viendo cómo responde, ¿no? Si responde, digamos, hace una remisión completa y llega, o muy buena remisión completa y llega a un trasplante, pues el pronóstico es un poco mejor. Pero si el paciente nunca llega a remisión, si es que no responde o recae rápidamente, o de repente se trasplanta, y hemos tenido casos, ¿no? De pacientes que remiten, se trasplantan, y al poco tiempo el trasplante recaen. Esos pacientes, la verdad que son de muy mal pronóstico, porque no han respondido a un trasplante, ¿no? Que donde le das melfalán, entonces ya esos pacientes, pues sí sabemos que tienen que ir a tratamientos de otras líneas que he mencionado,
anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que no los tenemos. No los tenemos, entonces lamentablemente no van bien esos pacientes, ¿no? Y eso es independiente de la edad, porque a veces son pacientes jóvenes. ¿No? Muy buena tu pregunta, Xiomara. ¿Alguna otra pregunta más? Alguien pregunten, si no pregunto. A ver, Suaznava. Sí, doctora. Buenos días. ¿La amiloidosis en sí es complicación del mieloma múltiple o es parte de la gamapatía monoclonal? Muy buena tu pregunta. Que hay pacientes con mieloma que pueden hacer amiloidosis secundaria, como en otras neoplasias que hay amiloidosis secundaria, pero también existe casos que vienen amiloidosis solo amiloidosis, y que también tiene esa la amiloidosis tiene un proteinograma electroforético anormal y uno hace la detección, puede haber incremento de células plasmáticas y ves el pico monoclonal, ¿no? Pero las características de amiloidosis, pues tienes que ver primero, digamos, el diagnóstico anatomopatológico con el rojo de Congo, y de ahí ya tienes otras cosas que te hacen sospechar, ¿no? Como el tema del síndrome del túnel del carpio, los edemas, el síndrome nefrótico, hepatosplenomegalia, la macroglosia. Entonces, esos son estigmas, ¿no? Pero sí es cierto que hay mielomas que pueden tener asociado amiloidosis. Sí hemos tenido casos. Ahora, la amiloidosis sola es rara y, bueno, hay casos de amiloidosis secundaria a varias enfermedades. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Algo que no quede claro. A ver, yo pregunto entonces. A ver, en el chat ustedes escriban, a ver, y les voy poniendo, a ver, anotando quiénes responden. ¿Cómo se llama? El mieloma múltiple, ¿qué tipo de anemia tiene? ¿Macrocítica, microcítica o normocítica? Muy bien, Lucila. Normocítica es lo clásico. Como una anemia enfermedad crónica, ¿no? Muy bien, Renzo, Naida, Jean-Pierre, Paul. Si es una anemia que tiene mucho tiempo de evolución, podría llegar a ser microcítica, pero en general es normocítica. Otra pregunta, y lo mencioné. ¿Qué tratamiento damos en la anemia por mieloma múltiple? Aparte de tratar la enfermedad, claro. ¿Con qué nos ayudamos para subir la hemoglobina? Muy bien, Renzo. La eritropoyetina. Uh-huh. Entonces, las pacientes con mieloma múltiple en el hemograma generalmente van a ver una anemia normocítica. Es raro que bajen las plaquetas y es raro que bajen los leucocitos, pero puede pasar. Si la infiltración es muy severa, pueden tener pancitopenia inclusive o visitopenia. Entonces, en ese caso, si tienen el calcio elevado, si tienen lesiones líticas, si tienen inversión albúmina-globulina, si tienen incremento de proteínas totales, si tienen lesión renal, o sea, comienza falla renal, que puede ser aguda o subaguda, entonces le tenemos que pedir Villavicencio, ¿está? Sí, Ya, para el diagnóstico de mieloma, ¿qué dos pruebas le tendrías que pedir así obligados? O sea, tiene signos de mieloma, tiene, ¿no? Pero para confirmar el diagnóstico. habían mencionado un proteinograma electroforético y una inmunofijación en suero y orina. Era esos dos, creo. No, Mm, electroproteinograma o, bueno, también ver en lo de creatinina, los parámetros bioquímicos, también habían mencionado.
Ya, está bien lo del proteinograma. O sea, si tú tienes el proteinograma positivo, claro, ¿no? Si de repente el proteinograma no sale, le puedes hacer la inmunofijación o le puedes hacer el dosaje de cadenas ligeras, está bien. Todo eso es para detectar la proteína anómala, pero son dos criterios fundamentales. Uno es detectar la proteína anómala y lo segundo es, ¿alguien dice? A ver en el chat. Muy bien, Renzo. Muy bien, Gustavo. O sea, hacerle el estudio de médula ósea para demostrar qué cosa demuestran ahí. Los plasmocitos, las células plasmáticas. Muy bien. Entonces, son los plasmocitos que tienen que estar en un número más de ¿qué? ¿Qué porcentaje? 10%. Muy bien, más de 10%. Ya. Entonces, esos son los dos exámenes. O sea, claro, tú, digamos, tienes un paciente con sospecha de, pero para tú llegar al diagnóstico tienes que hacer el proteinograma electroforético y aspirado de médula ósea, ¿no? O biopsia de hueso o aspirado con biopsia. A ver, en Estados Unidos le hacen aspirado con biopsia siempre. En Europa, como acá, solamente hacemos aspirado. Y si no encontramos en el aspirado las células plasmáticas y el diagnóstico es muy sugestivo de, entonces procedemos a hacer la biopsia. Pero la cosa es que tenemos que ver las células plasmáticas, ¿no? Y obviamente se pueden ver en el aspirado, pero si le haces biopsia, estás mejor todavía porque le haces ahí la inmunohistoquímica y detectas clonalidad de esas células plasmáticas, detectas, bueno, se marcan el CD138, el CD38 positivo y además le haces marcaje de cadenas ligeras kappa lambda y se ve restricción de cadenas ligeras, o sea, kappa o lambda una de ellas aumentada y la otra ya disminuida. También a veces en casos raros usamos citometría de flujo para ver clonalidad de estas células plasmáticas cuando tenemos algunas dudas al diagnóstico, ¿no? Podemos utilizarlo en forma más rara, ¿no? Pero se podría, pero de todas maneras no debe faltar. Y lo otro es que si de repente, si ya tiene un plasmocitoma, ¿no? Si tiene, o sea, si por ejemplo, no sé, viene por una masa, le haces la biopsia y la masa es un plasmocitoma, entonces lo que tienes que descartar es que sea un mieloma múltiple y le haces todas las pruebas de mieloma múltiple, pero ya tienes el diagnóstico patológico de que hay compromiso y entonces tiene que recibir tratamiento. O sea, a veces el compromiso es por biopsia de un plasmocitoma, ¿no? A veces vienen pacientes mayores con fracturas vertebrales, entonces le operan, ¿no? Y le sacan, pues, ¿no? La muestra y lo mandan a patología y resultó ser un plasmocitoma. Entonces le hacemos todos los estudios para mieloma y resulta ser eh, proteinograma, todo positivo, entonces es un mieloma. En el caso de que el plasmocitoma sea solitario y no tenga, digamos, otro compromiso y no tenga ¿cómo se llama? El pico monoclonal, entonces se trata solo el plasmocitoma. Y en este caso usamos generalmente radioterapia. Y esos pacientes en general son de buen pronóstico, los que tienen plasmocitoma solitario. ¿Ya? Pero siempre estamos en la obligación de descartar que la enfermedad sea sistémica, ¿no? O sea, que tenemos que hacerle su aspirado, tenemos que hacerle todos sus exámenes, digamos, de criterios de mieloma. Ok. Otra pregunta, a ver, pregunten si no pregunto. Mieloma. ¿Qué examen de imágenes hacen en un paciente con mieloma para ver las lesiones líticas? Radiografías. Está bien, está bien. Pero, ¿cómo se llama ese estudio que ve las radiografías de todos los huesos? ¿Saben? ¿Cómo piden ese?
No, PET no. Está bien, radiografía, pero de todos los huesos. Incluye radiografía de cráneo, de huesos largos, de columnas, de cadera. ¿Cómo lo piden? Bueno, lo pueden pedir por separado, ¿no? Radiografía cráneo más radiografía. Una serie ósea, un survey óseo se llama. Ujú. Sí. Ujú. ¿No? Entonces, generalmente pedimos lo que se llama un survey óseo y ahí vemos, tratamos de ver las lesiones líticas. Es cierto que a veces no se ven. Entonces, en el caso de que no se vean las lesiones líticas, ¿qué examen le pedirían? Y ustedes están sospechando que tiene un mieloma múltiple, pero en el survey óseo le sale negativo. Se quedan, dicen, no, no tiene lesiones líticas, tiene dolor, todo, pero no sale en el survey óseo. No. Resonancia, camografía. ¿Algo más? Tomografía, muy bien. O sea, en realidad nosotros pedimos una tomografía porque la resonancia no lo tenemos a la mano. Si pudiera pedir una resonancia, sí, le pediría, ¿no? Pero a veces, bueno, en la tomografía ya sale. Claro, tiene irradiación y todo eso, ¿no? Lo ideal es una resonancia. En realidad el PET no usamos mucho en mieloma, el PET lo usamos en linfomas, ¿ya? El PET, para ver compromiso al diagnóstico y el seguimiento, usamos PET scan. Pero en mieloma no, porque a veces hay actividad y eso no va, no nos es muy útil, pero para ver, digamos, lesiones líticas y fracturas, ¿no? Sobre todo si el paciente está quejando de un dolor específico, a veces tratamos de hacerle un estudio específico, ¿no? Porque a veces en el survey no sale. Y sobre todo si es de columna, porque si es de columna, el riesgo es que se fracture la columna, y si se fractura estamos en problemas. Entonces siempre por eso, si tiene dolor de espalda, dolor de lumbar, le pedimos su tomografía, ¿no? Primero. Y después, bueno, su resonancia, seguro que después Siempre, lo que pasa es que nosotros, a ver, disponemos de la tomografía más rápidamente, ¿no? Y ya si hay lesiones y tiene que verlo el neurocirujano, entonces ya le pedimos una resonancia porque ellos van a pedir resonancia. Y ahí ya se ve compromiso de partes blandas también, por ejemplo, si hay un plasmocitoma alrededor, ¿no? Porque a veces hay lesiones líticas y además plasmocitoma en la columna. Ya, entonces, ya, bueno, entonces hacen lesiones líticas, hacen la anemia, hacen la insuficiencia renal. Mm, En la insuficiencia renal nos apura hacer el tratamiento y a veces por hacer el tratamiento llevamos al paciente a diálisis, pero luego salen los pacientes. O sea, estos pacientes si se tratan adecuadamente, rápidamente, o sea, hacen insuficiencia renal, llegan a diálisis, pero después dejan de dializarse y el riñón se recupera. En cambio, si ya pasó mucho tiempo, ya el riñón no se recupera, ¿no? O sea, hay pacientes incluso vienen dializándose varios años y de pronto, bueno, no sé, tienen de repente otra manifestación y de repente a alguien no le cuadró algo y dice, no, mejor le vamos a hacer descarte de mieloma y resultó siendo un mieloma. Pero ya el riñón está dañado, ya no hay nada que hacer. Entonces, bueno, eso, ¿no? Incluso en las lesiones líticas que causan compresión medular, en mieloma, si se trata tempranamente y a veces no tan tempranamente, hemos visto recuperación de movilidad, ¿no? Se le hace tratamiento quirúrgico, se le hace la radioterapia y el paciente de lo que estaba parapléjico puede regresar a volver a caminar. A veces no, pero a veces sí pasa. Yo he tenido pacientes que los he visto parapléjicos y luego los he visto caminando, ¿no? Pero a diferencia de otro tipo de neoplasias, ojo, que infiltran, o sea, que hacen lesiones medulares, ¿no? Pero sí hay que intentar, ¿no? Hay que hacerlo lo más pronto que se pueda y ver si va a recuperar o no. Pero bueno, eso va a depender de varios factores. Entonces, bueno, otra cosa importante es la hipercalcemia.
¿no? La hipercalcemia tienen que medirla en el suero. Si no la sospechan, no le piden, porque normalmente uno no pide calcio sérico a todos los pacientes, pero en sospechas de mieloma o sospechas de hipercalcemia tienen que pedir calcio sérico, ¿no? A ver, esta es una pregunta un poco más difícil. ¿Saben con qué cosa, a ver, en estos pacientes sobre todo de mieloma múltiple, hay un índice de corrección de la hipercalcemia o del calcio sérico? ¿Saben cómo se llama? O sea, ¿saben con qué se corrige, qué parámetro de la bioquímica hepática se utiliza en algunos casos para corregir el calcio sérico? O sea, vale decir, de repente el calcio te sale que está en 10 y tú dices, está normal. Pero si tú ves otro parámetro del perfil hepático, uy, no, dices, haces el índice de corrección y te sale que el calcio está en 13. Entonces, si tiene hipercalcemia. ¿Qué índice de corrección saben que se hace con qué? ¿El calcio? Albúmina. Muy bien. O sea, estos pacientes como tienen hipoaluminemia, a veces el calcio les sale normal. Pero si ustedes usan el índice de corrección, bueno, la fórmula yo no la tengo en la cabeza, eso lo calculo del internet, ¿no? Pero si ustedes hacen la fórmula de corrección, el calcio les va a salir más alto. Es una cosa importante que tienen que ver, ¿no? Pacientes que tienen hipoluminemia por A, B o C razones, y si están tratando de ver si el calcio está alto o no, tienen que usar ese índice de corrección, ¿ya? Eso es una cosa importante que a veces se nos pasa. Y a veces el paciente está con hipercalcemia y nadie le detecta la hipercalcemia. Y la hipercalcemia causa deterioro del sensorio, ¿no? Trastornos neurológicos, eh, y hay que tratarlo, ¿no? Hay que hidratarlo, ¿no? Ponerle sus diuréticos o dializarlo, usar los bifosfonatos para lograr normalizar, ¿no? Entonces, eso es importante. Y otra cosa más, bueno, que aliviar el dolor ya hemos conversado. El tema de las lesiones líticas es muy importante, digamos, porque sobre todo si es a nivel de columna, lo que uno más teme es la compresión medular. Y a veces pasa, les comento, que al momento de uno tratar la enfermedad, el huesito, como estaba comprometido por células neoplásicas, ya queda como una galletita y, digamos, ya no tiene la enfermedad en el huesito, pero está como galletita y ¡prac! Se fractura. Entonces hay que tener cuidado de eso. Entonces por eso es que tienen que ver cómo está la columna, hacerle un control y de repente necesita una fijación de columna, ¿no? Si está muy comprometida el hueso, tienen que hacerle la vertebroplastía, ¿no? Que le ponen un líquido allí, o si no, hacerle una fijación, pero es bien difícil a veces hacer la fijación porque el hueso no hay de dónde se fije, ¿no? El paciente tiene que usar su corset, porque ¿para qué? Para evitar justamente la fractura, ¿no? Y eso hay que cuidar siempre, ¿no? Un paciente que tiene compromiso de columna, nosotros siempre hacemos una evaluación por neurocirugía, hacemos una evaluación por radioterapia para que le hagan radioterapia, una evaluación por medicina física para que le haga su corset. Todo ello para evitar el riesgo de fractura y poder evitar complicaciones asociadas. Porque ya un paciente que está postrado, parapléjico, es un paciente que el manejo va a ser difícil, ¿no? Y a veces terminan usando sonda Foley permanente, ¿no? Realmente esos casos se infectan, hacen más complicaciones. Entonces la idea no es llegar a eso, ¿no? Ahora hay pacientes que ya acuden en forma tardía también, ¿no? Tardíamente, o sea, ya tienen compromiso de todos los huesos y bueno, eso, el pronóstico pues no es tan bueno, ¿no? Ok, ¿más preguntas? De otro tema si quieren. No sé qué. A ver, Jean-Pierre. Sí, doctora. Respecto al tratamiento de las leucemias, tengo entendido que una complicación es el síndrome de lisis tumoral. ¿Cómo se podría evitar este síndrome en estos pacientes? Ya, buena pregunta. Lo que pasa es que no lo puedes evitar.
evitar, o sea, tú dices cómo evitarlo, ¿no? Lo más importante es sospecharlo. ¿Y cuando uno sospecha de un paciente que puede hacer lisis tumoral? Cuando la carga tumoral es alta, cuando tiene una gran leucocitosis, cuando tiene una gran masa tumoral. Entonces, cuando tú le das la quimioterapia, va a haber lisis tumoral. O a veces los pacientes hacen lisis tumoral antes incluso de recibir, hacen una lisis tumoral espontánea antes de recibir inclusive tratamiento. Hemos visto casos, ¿no? Que ya comienzan a hacer lisis sin ni siquiera nosotros haberle dado nada, pero bueno, ya le das y con mayor razón van a hacer. Cae rápido, por ejemplo, en un paciente que tenía, por ejemplo, hoy día 50.000 leucocitos y mañana le hace un hemograma y está en 1.000, uy, ese paciente, o sea, ¡fum!, bajó rapidito, entonces ese paciente de todas maneras va a hacer lisis. Y ahí tenés que, digamos, valorar los parámetros de lisis tumoral, ¿no? Que son la DHL elevada, el ácido úrico alto, el fósforo alto, el calcio bajo. Entonces, y prevenir en el sentido de que hidratarlo, ¿no? Un paciente que ya tú sabes que puede hacer, entonces tienes que sobrehidratarlo, ¿no? Lo hinchas en todo caso y después lo deshinchas con furosemida, dar diuréticos, ¿no? Hacen hipercalemia también, entonces le das furosemida, le das hidratación, con eso maneja. Y algunos pacientes, a pesar de eso, llegan a diálisis. Pero bueno, después, si es que digamos, ya después de la quimio todo baja, ya dejan de dializarse. Lo que no tenemos acá es la rasburicasa, que se utiliza para lisis tumoral, ¿no? Lamentablemente, solo estas cosas que les estoy mencionando disponemos. Pero si tuviéramos, ¿no? Tenemos, bueno, alopurinol usamos, pero por el ácido úrico, pero no tenemos rasburicasa. Entonces, mmm, no se puede en realidad, entre comillas, prevenir. Se puede, digamos, tratar de no complicar mucho al paciente con esas medidas que les comento, ¿no? Una sobrehidratación y diuréticos, olopurinol, bueno. Son, digamos, por ejemplo, la hipercalcemia, el síndrome de lisis tumoral, la compresión vertebral medular, son emergencias hematológicas, ¿no? De las pocas emergencias hematológicas que hay, ¿no? Porque en general hematología es una especialidad en la cual no hacemos guardias, por ejemplo, todavía. Bueno, en otros lados algunos hospitales hacen guardias, pero digamos, estas son las pocas emergencias que tenemos, ¿no? Tanto en oncología también pasa eso, ¿no? La lisis tumoral, la hipercalcemia, el síndrome de compresión medular, y el otro es ¿qué otra emergencia hemato-oncológica hay? Hay una más que no he dicho. ¿Alguien sabe? Otra de las emergencias, aparte de las mencionadas, síndrome de, que está mencionado, en linfomas, generalmente se ve una emergencia hemato-oncológica. Síndrome de, ¿nadie? A ver, ni soplado. A ver, no, hiperviscosidad. Bien, Joshan, bueno, puede ser, ¿no? También. Lo que pasa es que no es tan frecuente, pero sí, bueno, un síndrome de hiperviscosidad puede llegar a constituir una emergencia que hay que hacerle plasmaféresis, ¿no? Porque puede. Pero hay otro más que se ve en linfomas, sobre todo. No. La hiperleucocitosis, bueno, bien, pero tampoco no es tan frecuente, ¿no? Y eso generalmente, bueno, se resuelve con quimioterapia. A veces hacemos leucoaféresis. En linfomas, ¿qué otra emergencia? Síndrome de el síndrome de vena cava superior. ¿Han leído o les han mencionado síndrome de vena cava superior?
Villavicencio. Sí, un poco. Era muy frecuente en personas con linfoma, también en los que tenían no Hodgkin o algún otro tipo de cáncer, como cáncer de pulmón. Este, ¿Pero creo que en qué consiste? presionaba ajá, era un tumor que presionaba la vena cava superior. O sea, si fuera un tumor, se presiona esta vena y causa una obstrucción. Sí, era Claro. ¿Y cómo se ve al paciente? Clínicamente. clínicamente el paciente estaba edematizado, tenía, Mm, hinchaba el rostro, el cuello, tenía tos y problemas para respirar, tenía disnea. ujú, claro. Muy bien. En este caso, esto es una emergencia porque el paciente puede fallecer y entonces hay que darle inmediatamente quimioterapia y o radioterapia, ¿no? Se hace radioterapia para, digamos, para la masa que está comprimiendo, como una cosa de emergencia, ¿no? O la quimioterapia, los corticoides para bajar eso, ¿no? Y ven circulación colateral, edema de repente de una de las extremidades superiores, ¿no? También edema de cuello. Eso cuando lo vean, nunca se van a olvidar. Un síndrome de vena cava superior. Y eso es una cosa que tienen que actuar urgente, ¿no? A veces vienen solo con el síndrome y no saben nada. Le toman una placa y ven, ¡pum!, una masa ahí. ¿Qué puede ser? ¿Que será un linfoma? O sea, ¿qué tipo de cáncer? Pero es una masa ahí que está comprimiendo la vena cava. Ujú. Entonces, esas son, digamos, ahora, después también recalcarles que dentro de las patologías de la médula ósea, hemato-oncológicas, pregunto a ver quién responde en el chat. ¿Cuál es la leucemia mieloide que se llega a curar? Muy bien, Vera, la promielocítica. Entonces, es importante diagnosticarla porque es una de las que se va a curar. Bueno, no es 100%, pero 95% de que se puede curar. El problema es que este diagnóstico a veces es aparatoso y a veces el paciente no llega a ser diagnosticado porque aparece en forma fulminante, ¿no? O puede ocasionar un tipo 6D, una coagulación intravascular diseminada, puede sangrar, el paciente puede hacer trombosis severas bueno, hace que el paciente fallezca, pero si uno le diagnostica rápidamente y trata rápidamente al paciente, el paciente tiene alto chance de que se cure. Es una de las pocas leucemias mieloides que no se llegan a trasplantar. Muy bien, ¿y cuál es el tratamiento de la promielocítica? ¿Nadie? Pregunto. Atra, muy bien, Xiomara. Y el ácido transretinoico. Pero en primera línea el atra asociado a quimioterapia y en segunda línea el ácido transretinoico. Entonces, sí, empezamos con quimioterapia con daunorubicina y con el atra para poder manejar esos tipos de pacientes, siempre cuidando que no sangren, ¿no? Porque pueden requerir transfusiones de plaquetas, de plasma, de crioprecipitado, ¿no? Porque hacen el trastorno de coagulación. Un paciente con trastorno de coagulación y leucemia mieloide, tengo que sospechar la leucemia promielocítica, inmediatamente referirlo al hematólogo para un tratamiento, porque sé que se puede salvar una vida. ¿Y cuál es la otra patología? A ver, que piensan en trasplante de médula, en los pacientes que se hacen trasplante de médula. En la experiencia que tenemos en el hospital, por ejemplo, Rebagliati, que hace desde el año 84 se hace trasplante de médula. ¿Qué patología creen que es la que mejor va con trasplante de médula halogénico? A ver, champén. ¿Qué patología creen que es la que mejor va con trasplante de médula halogénico? No.
La leucemia mieloide crónica ya casi no se trasplanta y es una de las que peor va en realidad. No, la linfática aguda también no nos va bien. Pero sí se hace trasplante. Bueno, ambas enfermedades, bueno, la leucemia linfática aguda sí se trasplanta, la leucemia mieloide crónica ya no se trasplanta. Y ocasionalmente lo usamos, pero muy ocasionalmente. Ahora sí. Jean-Pierre, la aplasia medular, muy bien. La aplasia medular, esa es la que mejor va. Entonces, porque es una patología benigna, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente con aplasia medular joven, ese paciente se puede curar si se trasplanta y si llega el trasplante, porque a veces fallecen antes de, se infectan y se mueren. Y como les dije, lo más importante en el diagnóstico de aplasia es hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Y para empezar un tratamiento rápido y tiene mejor pronóstico. Entonces, digamos que si yo tengo dos patologías que escoger, porque las puedo salvar con tratamiento, es la aplasia medular con el trasplante y la promielocítica con el atre y la quimioterapia. La aplasia medular que va a globulina antitimocítica, bueno, sí responden el 60% de pacientes, pero, pero bueno, hay pacientes que no, que fallecen, como el caso que vimos, ¿no? Esa señora que falleció, hacen complicaciones, pero si tiene donante, bueno, hay pacientes que también fallecen en el trasplante, ¿no? Son pocos, pero hay, existen casos. Pero si es que el paciente responde al trasplante bien, el paciente probablemente se ha curado, ¿no? Difícilmente recaen, difícilmente hacen complicaciones post, ¿no? Es raro, a diferencia de las otras leucemias que a veces hacen complicaciones, hacen enfermedad de contra huésped, ¿no? Ah, a ver, pregunta. ¿Qué patologías ¿En qué patologías hacemos trasplantes autólogos? A ver. Tan hipoglicémicos se llaman. Linfoma, muy bien. Bueno, de Hodgkin, no mucho, porque los de Hodgkin realmente son los de mejor pronóstico que responden a quimio, pero en general los linfomas. ¿Qué más? Mieloblástica. La mieloblástica eh, en de bajo riesgo sí podemos hacer. Mieloma, muy bien, Samuel. ¿Dónde está Samuel? Acá está. Ya, mieloma es los dos principales diagnósticos que hacemos trasplante alogénico, perdón, autólogo, es el mieloma y es el linfoma. Y no Hodgkin sobre todo, porque el Hodgkin, como les digo, generalmente va bien con quimio. ¿Y en qué patologías hacemos fundamentalmente? Bueno, otra es amiloidosis, ¿no? Que he comentado, ¿no? Hay otras más raras, enfermedades, seminomas, hay otros tumores sólidos también, ¿no? Pero en hematologías fundamentalmente los que les menciono. Y en trasplante alogénico, ¿cuáles son los principales diagnósticos para trasplante alogénico? Aplasia, muy bien, Xiomara. ¿Qué más? ¿Nada más? Leucemia linfática aguda, muy bien. ¿Qué más? Leucemias en general, ¿no? Leucemias mieloides y linfoides agudas. Y la aplasia medular. Esos son básicamente de los diagnósticos que hacemos trasplantes alogénicos. Leucemia mieloide crónica ya no hacemos casi trasplante. En leucemia mieloide crónica, ¿cuál es el tratamiento de elección? Pejerrey, Nicole y imatinib, muy bien. Son los inhibidores de tirosinquinasa y imatinib de primera elección.
en primera línea. Ujú. Ujú. Ya. Ok. A ver, ahora sí voy a preguntar directamente y sobre todo al segundo grupo. A ver. mm, 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 mm. Tineo. ¿Tineo? Sí, doctora. Dime, ¿cuál es el gen de fusión de la leucemia promielocítica aguda? Ah, Nada. Torres. ¿Torres no está? Yoshia. El PML RAR alfa. Muy bien, Yoshia. Valeria, ¿no? ¿Valeria qué fue? ¿Se fue o qué? Abandonó. ¿Qué pasó con Valeria? mi compañera me acaba de informar que se le fue el internet, dice que está conectando. Ah, ya. Y ok, Carla Tineo, ¿y el gen de fusión de la leucemia mieloide crónica? Nada. A ver, Celeste. Doctor, el BCR-ABL. Claro. Pucha, que si eso no saben, ya mejor renuncio. A ver, Celeste. Claro, no, eso no se pueden olvidar. El BCR-ABL. A ver, esta pregunta es más específica. Y aparte de la leucemia mieloide crónica, ¿dónde se puede ver el gen de fusión BCR-ABL? ¿En qué patología? Wong, ya te ganó Blanca. En la leucemia linfática aguda. Muy bien, Blanca, la leucemia linfática aguda. Muy bien. A ver, Wong, ¿está? Diana. Sí, doctora. Si el BCR-ABL le aparece en la leucemia linfática aguda, ¿qué opinas de ese paciente? Del pronóstico. ¿Mm? Diana, Doctora, es de mal pronóstico. es de mal pronóstico. ¿Y entonces qué cosa le asocias a esa quimioterapia? Yoshian, ¿qué cosa le asocias a esa quimioterapia? No sabría decirle, doctora. Pero si lo acaban de decir. A ver, ¿quién dice? Claro, pues el imatinib. Claro, pues. Si tiene BCR rebelde, a la quimio le asocias el imatinib. Se hace así, en esos pacientes. Y bueno, como es de mal pronóstico, es un paciente que idealmente tiene que ir a trasplante de médula. Es una de las indicaciones de trasplante de médula de los pacientes con leucemia linfática aguda. No todos los pacientes con leucemia linfática aguda van a trasplante, ¿no? Pero si tiene el BCR-ABL, sí o sí tiene que ir a trasplante. Porque ese paciente... Ahora, aunque hay una tendencia nueva, actual, de usar inhibidores de tirosina quinasa, y con eso, bueno, pero todavía son estudios recientes, ¿no? Que tratan a pacientes con inhibidores de tirosina quinasa, pero de otras generaciones, no las que tenemos acá. Y con eso mantienen la enfermedad y no llegan a trasplantarlos. Bueno, pero todavía estamos lejos de eso. Ahorita nosotros usamos el trasplante para estos casos todavía. Ujú, ujú, ya. A ver. ¿Entró Valeria?
Sí, doctora, aquí estoy. Ah, ya. Justo cuando te iba a preguntar, Valeria, te fuiste. Ya. Entonces, a ver, ¿de qué quieres que te pregunte, Valeria? Mm, ¿Qué, qué tema? no sé, doctora, ¿podría ser de aplasia? De lo que estaba preguntando en la mañana. ¿De aplasia? No sé, usted me preguntó. Mm, ¿De aplasia? Mm, mm, ya. Para la anemia de Fanconi, que es una aplasia congénita, ¿qué prueba pides de diagnóstico? Creo que es la fragilidad cromosómica. Ujú. Ajá. ¿Cómo se llama ese? No sé, fragilidad cromosómica no es, doctora. No, sí, se mide la fragilidad cromosómica, pero tiene un nombre, porque se le expone una sustancia. Mm, ¿Alguien? ¿Cómo se llama ese test? ¿Nadie? El test de descarte de anemia de Fanconi. ¡Ah! Nadie. Uy. Se diagnosticaba demostrando si había rupturas cromosómicas en linfocitos. Los exponían a dos, a diepoxibu- diepoxibutano y Ujú, mitomicina C, creo que era. ujú, sí. ¿Ya revisaste? Villavicencio, sí. Em, el dietés de epoxibutano es el que usamos, ¿no? Para descarte. Por eso estos pacientes con aplasia medular, nuestro protocolo habla que hasta los 40 hacemos descarte de Fanconi, porque podría haber Fanconi que no tiene signos, o sea, fenotipo de Fanconi y tener esta alteración genética, ¿no? Y ahí el tema es que esos pacientes tienen que ir a trasplante, no van a terapia inmunosupresora y el trasplante se utiliza otro tipo de condicionamiento diferente al que usamos clásicamente en una aplasia adquirida, ¿no? Y no congénita de este tipo. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial con Fanconi. Ok, ¿y cuál es el test que se utiliza para el diagnóstico definitivo de hemoglobinuria paroxística nocturna? Test de sucrosa, Ham y sucrosa. Sí, Diana, pero ya eso está desfasado. ¿Cuál es el test que se utiliza actualmente? Te puede salir, sí, en algunos casos, pero a veces sale negativo y no nos descarta, ¿no? Por eso es que usamos otro examen. ¿Qué examen hacemos? Tineo. La prueba de una hemólisis eritrocitaria provocada en ácido. ¿Pero qué prueba usamos para el diagnóstico? Creo que también era una técnica de citometría de flujo. Citometría de flujo, así es. Detectar Citometría de flujo en sangre.
¿Ya? ¿Y cuándo hacemos, a ver, alguien que me conteste, ¿cuándo hacemos un descarte de hemoglobina paroxística nocturna en un paciente que tiene qué clínicamente? No, anemia plástica no. Muy bien. Bueno, Valeria, espérate, no te... Hemólisis fundamentalmente. En un paciente con aplasia, lo hago para descartar que tenga una clona de HPN, es cierto. Si no está hemolizando, podría tener una clona pequeña y solo hago con el descarte, o sea, lo hago con la citometría de flujo. Pero eso es un paciente con hemólisis y que tenga CUMS directo negativo, si uno de los diagnósticos diferenciales es la hemoglobina paroxística nocturna. ¿Y cuál es la otra característica clínica de la hemoglobina paroxística nocturna que nos lleva a sospechar de esta enfermedad? Trombosis, muy bien, Diana, trombosis. Trombosis a veces en sitios inusuales o trombosis en general, ¿no? Porque pueden hacer esto, entonces también un descarte de HPN. Pero, a ver, si un paciente tiene otros factores predisponentes, pues, y no tiene nada más de HPN, pues va a ser difícil, ¿no? Generalmente los pacientes que hacen trombosis ya tienen un diagnóstico y una hemólisis realmente importante, no controlada, y llegan a hacer esos cuadros de trombosis. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, bueno, y lo clásico es la orina oscura en primeras horas de la mañana o en la noche, pero generalmente en primeras horas de la mañana. ¿Mm? Ujú. El tratamiento de HPN ya es más difícil, ¿no? ¿Quién sabe? El eculizumab, ¿no? Bueno, es un anticomplemento, un inhibidor de complemento. C3 y, bueno, carísimo que no hay acá. No tenemos tratamiento para esos pacientes, generalmente se transfunden, usan un poco de corticoides y, bueno, a veces se llegan a trasplantar, ¿no? Si se trasplantan, bueno, sí, ahí puede remitir su enfermedad. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos terminando. Mañana tenemos el cursillo de transfusión de sangre y hemoderivados y el miércoles tenemos práctica con el grupo 2, o sea, el que estoy ahora haciendo prácticas de 8 a 10 y media. Y quería que me confirmen sobre qué iban a exponer su Asnábar, Tineo y Torres. Trombosis venosa profunda, Entonces, doctora. Ah, ya, y Valencia, Vera, Villavicencio y Wong. Lo separó en dos, doctora. Dijo que Valencia y Iberia iba a ser además de enfermedades crónicas. Ya. Y Wong y Villavicencio hacemos PTI. Ah, PTI, ya, para que no se olviden. Está bien, PTI, ya listo. Entonces el día miércoles, eso temprano y breve nomás, ¿ah? No se explayen mucho, para poder tener tiempo de ver otros casos. 10 minutos por ponente nada más. ¿Ya? Si no terminamos cansados y no terminamos de ver, porque yo con ustedes solamente tengo dos días nada más. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Porque ya vamos a terminar alguna cosa, algún tema. ¿Ya están preparados? ¿Listos para el examen? ¿Todo claro? ¿Van a ser hematólogos o no? Ojalá. Ustedes saben que hay pocos hematólogos y justo un par de días atrás, creo ayer, han pasado un documento que el Ministerio de Salud manda las especialidades que van a ofertarse plazas para residentado y no figura hematología. O sea, no va a haber plaza para hematología porque no hay plata y supuestamente no somos esenciales. O sea, otras especialidades son más importantes, dicen, ¿no? Entonces no va a haber y bueno, estamos fregados porque no va a haber especialistas y nos faltan especialistas en hematología, por lo menos somos pocos.
Claro que el trabajo está bien difícil, ¿no? Bueno, en todos lados, pero definitivamente en otros países sí tienen más, ¿no? Nosotros no. Pero bueno, veremos qué pasa después. Será bueno por la pandemia, me imagino, ¿no? Ya chicos, entonces nos estamos viendo mañana, cuídense, tomen sus medidas de precaución para lo del COVID siempre. Y cualquier cosa, si tienen alguna dificultad, algo me avisan, ¿ya? Pero traten de asistir en lo posible porque la asistencia es puntaje para la nota práctica, ¿ya? Ya nos estamos viendo, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Buenas doctor. Hasta tardes. luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.